gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas. Un abrazo y una bendición muy grande para todos y cada uno de ustedes quienes nos han venido acompañando en este espacio de edificación, Oikodomé. Estamos comenzando nuestro tiempo especial de meditación, de devocional en la palabra de Dios, en este espacio de los miércoles a las 7 de la noche. Y damos gracias a Dios por permitirnos iniciar este tiempo especial para el año 2022. Les invito para que juntos coloquemos en las manos de Dios este espacio, rogándole para que durante todo este año podamos presenciar su bondad, su gracia y sobre todo poder escuchar su palabra en estos minutos que utilizamos para ese propósito. Así que juntos oremos y pongamos en manos de Dios este tiempo. Señor, muchas gracias en esta noche. Te damos por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos este tiempo especial para encontrarnos alrededor de tu palabra y ser edificados. Gracias porque entendemos como parte de tu propósito, de tus planes, que nosotros podamos crecer en tu palabra. Te rogamos que durante este año que comienza o que ha comenzado, poder escuchar tu voz en cada uno de estos tiempos especiales que dedicamos para eso, Señor. Que podamos edificar nuestra relación contigo, estrecharla, fortalecerla y que podamos presenciar tu compañía, la presencia de tu Espíritu Santo, tu gloria en todo momento en nuestras vidas. Oro, Señor, por cada hogar, por cada familia, por cada matrimonio, por cada persona que nos acompaña y que nos va a estar acompañando durante estos espacios cada semana, para que todos, Señor, puedan gozarse, deleitarse en tu palabra, en tu presencia y en esa relación contigo. El trabajo de cada uno, el estudio de cada uno, las ocupaciones de cada uno, Señor, las colocamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 2022, estamos comenzando este año, un año de un evento muy especial. Faltan 306 días para comenzar el Mundial de Fútbol en Qatar, noviembre 21. Y muchas personas estarán contando los días para el inicio de ese evento deportivo que concentra la atención de tantas personas cada 4 años. 306 días y contando, vamos a ir contando cuándo es que nos toca debutar en el Mundial. Claro está que habrán otras personas que van a contar y van a estar contando, y seguramente si usted está acercándose y viendo los noticieros diariamente, tenemos 3, 4 espacios de noticieros al día, y seguramente también nos estarán haciendo el conteo porque faltan 130 días para las elecciones del nuevo presidente de Colombia. 130 días. Mayo 29 serán estas elecciones, y en algunos calendarios, relojes de los noticieros estará allí colocado cuántos días van faltando para las elecciones.
Así que esa será la mente de otros, mientras unos cuentan cuánto falta para el mundial, otros cuentan cuánto falta para las elecciones. Por supuesto que la noticia que más escuchamos a menudo, todos los días, lo primero que empiezan diciéndonos cada vez que abre un noticiero, son estadísticas con respecto a cómo se encuentra todo este tema de la pandemia a nivel global. Inclusive este es un conteo ya un poco más amplio porque tiene que ver con toda la humanidad. Estamos comenzando el tercer año de pandemia y entonces escuchamos cuántos contagiados, cuántos muertos, cuántos vacunados, cuántos con el esquema completo, cuántos faltan por vacunarse, cuántos ya tienen tercera dosis, otros ya están contando cuántos ya tienen la cuarta dosis y todas estas estadísticas permiten también que algunos concentren su atención en cómo contar los días de acuerdo a lo que llevamos en esta pandemia. Algunos médicos, científicos o expertos cuentan seguramente la forma como se está de pronto debilitando el virus y entonces cuánto nos queda de este sufrimiento, de esta pandemia. Diferentes formas de contar los días, los meses, los tiempos. Estamos también seguramente algunos retornando a la presencialidad en sus estudios, sus universidades, incluso sus trabajos. Y estamos, algunos en estos días escuchaba acerca de una chica que entra a cuarto año o lleva cuatro semestres de universidad y nunca ha ido a la universidad porque ha estado todo el tiempo en la virtualidad, pero ahora por fin puede ir a la universidad. Seguramente hay formas y diferentes formas de contar y de cuando uno comienza un año siempre está pensando, bueno, ¿qué año es? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Qué cosas nuevas hay? Y estamos contando cuánto nos falta. O seguramente usted tiene algún evento personal, familiar, que le haga generar expectativas con respecto al año 2022. Posiblemente usted se vaya a casar o tenga un viaje muy especial o alguna graduación, algo personal que le lleve a contar los días. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos contando los días para la llegada de nuestro primer nieto hacia mitad de año, en el mes de julio, si Dios lo permite, estaremos dándole la bienvenida a nuestro primer nieto y eso nos genera una expectativa y nos permite ir contando los días, las semanas. Nuestra hija está constantemente diciéndonos cuántas semanas van, así que estamos contando los días para ese gran acontecimiento y de esta forma todos tenemos diferentes razones políticas, deportivas, personales, académicas, para ir contando el tiempo. Y en medio de ese conteo de los días, de los meses, de los años, viene a mi mente y seguramente usted también estará pensando en un salmo que nos habla acerca del tema. Y yo quiero invitarles para que leamos juntos. Es el propósito de este espacio de Oikomé, es leer juntos la palabra de Dios. Así que le invito a que abra allí su Biblia, seguramente una versión diferente, cada uno, pero podamos juntos leer el Salmo 90. Si usted tiene allí su Biblia, le invito a que abra su Biblia allí en el Salmo 90. Y vamos a leer, o quiero leer en voz alta para todos, seguramente ustedes pueden seguir una versión diferente, lo que nos dice este salmo. Es un salmo, una canción, por así decirlo, un poema escrito, una oración de Moisés que quedó registrado en este libro y que dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hasta allí vamos a leer estos 12 versículos solamente, pero quiero hacer énfasis en estos 12 versículos por la forma como Moisés, un varón de Dios, como lo dice el título de este salmo, un varón de Dios, de quien conocemos la historia de su papel en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Un hombre que pasó por diferentes etapas en su vida, una vida llena de dificultades en su infancia, en su juventud, que le generó inconvenientes en su carácter, dificultades, digámoslo así, baja autoestima, que tuvo un encuentro con Dios personal, donde Dios le llama para hacer una tarea especial, donde él a veces se muestra con temores para hacer esa tarea. Y sin embargo, en medio del obrar de Dios a través de milagros, de prodigios, Dios le permite guiar al pueblo de Israel, y seguramente ya en una etapa bien entrada en años de su vida, entonces reflexiona con estas palabras. Algo muy interesante en este salmo es que nos encontramos con diferentes, y usted podría allí, si lo acostumbra a hacer, a subrayar en su Biblia, yo le invitaría a que subraye las diferentes palabras con las que se refiere al tiempo. Desde el primer versículo, cuando dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde allí él empieza a hacer un conteo o una serie de referencias al tiempo. En el versículo dices, en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y una vez más hace referencia al tiempo. En el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, para Dios el tiempo no es una limitación. Luego, en el versículo 9, por ejemplo, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Obviamente los que estamos más maduros, más centrados en años, somos más testigos de esto. En la juventud, en la adolescencia, a uno los días le parecen largos, le parece que tiene una eternidad por delante, pero cuando llegamos a ciertas edades empezamos a mirar y decimos, ¿a qué hora se pasó este tiempo? ¿A qué hora se pasó tanto tiempo? Yo no puedo creer personalmente que yo pueda hablar ya de tener 60 años. Es una locura cuando tengo mi juventud en la mente tan cercana, los eventos de mi adolescencia, las locuras de esos años juveniles están tan fresquitos en mi mente, especialmente cuando veo a los jóvenes, que digo, ¿cómo puedo hablar yo de tener 60 años? Y entonces al mirar esto nos damos cuenta efectivamente que los años declinan, los días se pasan volando y en menos de lo que pensamos ya ha sucedido
tantas cosas en nuestras vidas. Ya hemos tenido hijos, se han ido de casa, los hijos están casados. El tiempo pasa de una manera sorprendente. Y hay algo que dice también sobre el tema, y es en el versículo 10 cuando dice Moisés: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Como quien dice, como los 70 años es como la edad regular, digamos, del ser humano. Y dicen los más robustos, en los que más aguantan, son 80 años. Pero dice que esos 80 años o esos últimos años son llenos de molestia. Es una realidad de la vida, que los años de la vejez pues traen complicaciones, dificultades, enfermedades, mayores complicaciones para hacer las cosas. Es una realidad que está describiendo Moisés seguramente y efectivamente porque él lo ha experimentado. Cuando uno está lleno de salud, lleno de juventud, lleno de fuerzas y no ha pasado o no ha llegado a esa etapa, uno no entiende lo que realmente significa. Pero a medida que van pasando las cosas y como hemos insistido muchas veces en la iglesia, la vida del ser humano es como una especie de premio de montaña. Siempre he dicho que subimos 50 años, vamos subiendo y luego 50 años para abajo y todo empieza a declinar. Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Cómo van declinando los años, cómo va declinando el tiempo, cómo van pasando las cosas y no nos vamos dando cuenta. Por eso, cuando nosotros hacemos un conteo, cuando nosotros empezamos a mirar, especialmente en estas épocas donde está comenzando un año y empezamos a decir faltan tantos días o este año va a pasar aquello o nos falta ya casi ciertos meses para terminar algo, o tenemos un proyecto nuevo. Las personas, por supuesto, mientras más jóvenes, más proyectos y más metas a largo plazo tienen. A medida que vamos envejeciendo, pues esas metas son un poco más reducidas, más a corto plazo. Seguramente tenemos unos proyectos un poco más pensados, más calmados, ¿cierto? Porque tenemos menos espacio y menos tiempo. Seres humanos estamos limitados por el tiempo y se nos va yendo de entre las manos. El tiempo es una vía que no tiene reversa. No podemos devolvernos. No podemos ahorrar tiempo, como a veces decimos, vamos a ahorrar tiempo. No, el tiempo no se puede ahorrar. El tiempo no se puede devolver como quisiéramos muchas veces y como seguramente en muchas películas se plantea la devolución del tiempo, el regreso al pasado o el salto hacia el futuro. No, eso no se puede, nada de eso. El tiempo no se puede detener como a veces uno quisiera en ciertos momentos alegres, hermosos, donde uno dice, uy, yo quisiera detener el tiempo para quedarme aquí, para estar aquí, para disfrutar este tiempo especial. No, el tiempo va pasando de una manera increíblemente que nos abruma, que nos muestra nuestra impotencia. No hay forma de detenerlo. Y lo contamos. A veces muchas personas ponen sus ojos en el pasado y se estancan emocionalmente en el pasado, ya sea por una pérdida, ya sea por una frustración, por un trauma, por un maltrato, por un error cometido, y se estancan en el pasado mientras el presente les va pasando. Cuando menos se dan cuenta, perdieron también mucho tiempo pensando en el pasado. Hay otras personas que miran al futuro de una manera no planeando, sino de una manera llena de ansiedad, de afán, o de miedo muchas veces. ¿Qué será del futuro? Y empiezan a mirar hacia adelante, algunos incluso negándose a ciertos proyectos porque les da miedo. Algunos jóvenes, hoy se escucha hablar mucho acerca de personas que incluso temen tener familia porque dicen, ¿para qué traemos hijos a este mundo a sufrir? Entonces miramos el futuro con ansiedad, con miedo. Y empezamos a contar el tiempo, ya sea el tiempo pasado,
el tiempo futuro o el tiempo inmediato que tenemos, el año que estamos viviendo, con diferentes actitudes, pensamientos, temores, frustraciones o muchas veces, muchas personas creyendo que lo tienen todo en las manos y que tienen el tiempo contado. Se hacen planes como pensando que nosotros definimos cuánto vamos a vivir en la tierra, cuando no sabemos qué será de nuestras vidas. No sabemos siquiera si vamos a amanecer. Tal vez la enfermedad del COVID-19, esta pandemia, ha generado que la mayoría de la gente piense un poquito más que la muerte puede estar más cerca de lo que pensábamos. Sin embargo, como he mencionado en otras ocasiones, desde el comienzo de esta pandemia había compartido con ustedes que la muerte no está más cerca desde que comenzó el COVID-19, ni la muerte estaba más lejos antes de que existiera esta pandemia. La muerte, el fin de nuestros días, está en las manos de Dios. Dios decide cuándo venimos, Dios decide cuándo nos vamos, cuándo nos llama. No hay peligro, no hay enfermedad, no hay temor, no hay nada que pueda acercar o alejar la muerte de nosotros en el sentido físico de la vida. Pero lo que nosotros sí tenemos que pensar es cómo está nuestra vida eterna. ¿En dónde pasaremos la eternidad? Y eso tiene una realidad que plantea aquí el autor de este salmo, cuando en el versículo 12 dice, enséñanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estás contando tus días? ¿Cómo estás aprovechando los días que tienes? ¿Cómo vas a aprovechar este año 2022? ¿En qué se va a ir tu mente pensando? ¿En fútbol? ¿En política? ¿En algún logro personal? ¿En el tema de salud? ¿En qué vas a estar pensando? ¿En dónde vas a poner tus pensamientos y tus ojos durante el año que está comenzando? ¿Cómo vas a contar cada día, cada semana, cada mes de este año y de la vida que tienes por delante? Tal vez pensando en llenar tus bolsillos de dinero. Ese es un objetivo para muchos. Algunos memes y frases y perfiles de muchas personas cuando empiezan un año es llenarse de plata. Es cómo poder conseguir más. El Dios dinero. Y cuentan los días para llenarse de cosas materiales o de logros terrenales. Que esta oración de Moisés sea la oración de usted cada día en este año que comienza. Que juntos podamos decirle a Dios, Señor, enséñanos a contar los días de una forma, de tal forma que nos traiga sabiduría al corazón. Que podamos en primer lugar confirmar, asegurar esa relación con Dios que nos permita una vida eterna. Que esos 70 u 80 años que plantea aquí el Salmo, que vive el ser humano, sean solamente el tiempo que tenemos para asegurar nuestra relación con Dios para una vida eterna. Cuando Él habla de los días como algo que pasa, como la flor del campo, que pasa rápidamente, que se van agotando los días, por supuesto, Él está hablando de una realidad en la tierra. Pero el que tiene sus ojos puestos en Dios, el que tiene su confianza puesta en Dios, el que vive esta vida para una relación verdaderamente con Dios, esos días son solamente de peregrinaje en la tierra, porque la vida en Cristo nos permite tener una vida eterna de tal forma que esa afirmación del salmista, cuando dice que 1000 años son como el día de ayer que ya pasó para Dios, así también serán para usted y para mí
cuando tenemos nuestra vida puesta en Dios. No tenemos que contar los años con angustia, con temor o con preocupación o con frustración, ni mucho menos con soberbia o con seguridad de que está en nuestras manos, sino que podemos estar seguros que hemos empezado una vida que no tendrá fin, porque tenemos nuestros ojos puestos en Dios, en el dueño del tiempo, aquel que no necesita o no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio, ese Dios eterno, ese Dios omnipresente, ese Dios verdadero que nos da la oportunidad al traernos a este mundo de poner nuestros ojos en Él y de iniciar esa vida eterna. Que esta oración, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por supuesto que hay muchas cosas que mientras estamos aquí vamos a vivir. Yo personalmente disfruto ese tiempo del fútbol porque me gusta el fútbol, porque me gusta y siento esa pasión por la selección Colombia, porque practiqué el fútbol, porque disfruto esos pasatiempos. Yo también estoy pendiente de los temas políticos y debato y voto y participo del tema. Yo también estoy pendiente de los números y de las estadísticas de la pandemia. Por supuesto, mientras estamos aquí, estamos para ser parte de las cosas y ser instrumentos de bendición para otros y poder también animar, ayudar, acompañar, servir a otros. No estoy diciendo que cerremos nuestros ojos a lo que nos rodea. Por supuesto que tenemos que pensar en trabajar, en ganarnos el sustento diario en el trabajo y por lo tanto pensar en las cosas materiales de la vida. No estoy diciendo que nos encerremos en una burbuja y que no miremos nada a nuestro alrededor, solo que con unos ojos diferentes, que podamos observar todas esas cosas y hasta participar de algunas de ellas, pero con unos ojos de tranquilidad, porque la sabiduría y la confianza en Dios nos brindan tranquilidad para que no vivamos con la zozobra, la ansiedad o la forma en que la gente mira terrenalmente, sino que nosotros podamos estar confiados en Dios, sabiendo que todas estas cosas son pasajeras y que nuestra vida es una vida en Cristo y una vida eterna. Que este año usted y yo podamos traer a nuestro corazón sabiduría día tras día. Y estos espacios que tenemos para reflexionar en la palabra de Dios serán el instrumento que Dios utilizará para traer a nuestro corazón sabiduría. Pero también la forma como reaccionamos a las cosas que nos rodean. No seamos arrastrados, no nos dejemos arrastrar por los sentimientos, por la polarización, por la idolatría de las personas, por la angustia, por el miedo, por la paranoia. No permitamos que nada de eso nos vaya a quitar los ojos y la tranquilidad del Dios que tenemos. Que mientras nosotros estemos aquí, le sirvamos al mundo, a ese mundo que vive en zozobra y en desconfianza, mostrando con nuestro testimonio que tenemos un Dios que tiene en sus manos el control del tiempo y del espacio. Que no vivimos aquí abandonados como el mundo piensa o como muchos piensan, a la suerte de cada uno y que en nuestras manos está tejer el futuro. Tenemos un Dios que tiene nuestras vidas en sus manos y que este año podamos vivir un año en sabiduría. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.